Muy buenas hermanos, saludos cordiales, bienvenidos a episodio 18 de este podcast de Hablemos de Fe y Psicología. Lastimosamente por cuestiones de internet no pudimos subirlo en vivo, pero estamos aquí haciéndolo nuevamente para que ustedes puedan recibir, porque este tema me parece muy interesante. Vamos a hablar sobre las relaciones y la comunicación en la familia. Un tema muy importante porque está en auge hoy en día el hecho de dibujar diferentes tipos de familia. Entonces yo creo que es muy importante, especialmente para vos que ya sos grande, que ya tenés hijos, de cómo comunicarte con tus hijos, para vos que sos hijo, de cómo comunicarte con tus padres, y qué repercusión tiene todo esto a nivel psicológico, a nivel espiritual, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de este tema. No te olvides darle like, suscribirte a este canal. Bienvenidos a este podcast de Hablemos de Fe y Psicología. Mi nombre es Alejandro, predicador misionero de los misioneros de María Inmaculada. Y me acompaña aquí para hablar de psicología la licenciada psicóloga clínica María Duarte. Bienvenida, María, en este episodio, en este podcast. Hola Alejandro, muchísimas gracias. Aunque hoy un poco bajón, porque no se nos dio. Vamos a intensificar nuestras oraciones, vamos a apretarle un poquito más a Dios para que esto salga, y un poquito bajón especialmente por el tema, porque es muy importante. Yo sé que surgen muchas preguntas en esto, pero bueno, como bien decís, vamos a intentar mejorar en lo que podamos. Así es. Bueno, comunicación en la familia. Está difícil el tema porque justamente la persona que nos sugería este tema, valga la redundancia, hablaba de cómo mejorar la comunicación en la familia y la influencia que tienen las redes sociales y las tecnologías, ¿verdad? Sí. Hoy en día no hay casa que no tenga conexión a internet. Creo que hoy en día no hay casa que no tenga una tablet, un smartphone, o hijos que no tengan. O hijos que no tengan, exactamente, ¿verdad? Entonces, creo que es demasiado importante ver la influencia que tiene todas estas tecnologías respecto a la comunicación, al relacionamiento en la familia, ¿verdad? Y primeramente te quiero preguntar desde el punto de vista psicológico, la comunicación, ¿qué es? Y ¿cuál es la relevancia que tiene la comunicación para el desarrollo personal de la persona? Bueno, la comunicación en sí es un proceso del ser humano para que nosotros podamos, donde nosotros intercambiamos ideas, emociones, información. Entonces es un poco de todo, no solamente cuando estamos hablando de comunicación no estamos hablando solamente de palabra, ¿verdad? Y obviamente esto nos ayuda a nosotros a mejorar nuestra relación y mejorar nuestro vínculo con el otro. Si nosotros nos vamos a la antropología, sabemos que la comunicación, el lenguaje, siempre fue algo fundamental para el ser humano, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, los temas arqueológicos de los Australopithecus, monolíticos, etcétera. Siempre ha habido una forma en la que el ser humano se exprese a través de figuras, a través del dibujo, a través, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, según la ciencia y la antropología, el Homo sapiens es el auge que tiene el ser humano para la comunicación, para el lenguaje, ya que puede expresar con palabras y demás cosas lo que quiere sentir, transmitir o decir en ese momento. De hecho, una de las cosas que me sucedió a mí, así de forma anécdota, ¿verdad? Que cuando yo tuve un intercambio cultural, fui a Rumanía, y el idioma en el que nosotros teníamos que hablar era inglés. Pero en ese momento mi inglés, bueno, en ese momento, y ahora tampoco es que mi inglés sea tan fluido, pero en ese momento era muy, muy trabado, ¿verdad? Y el lenguaje, muchas veces ellos querían comunicarse conmigo, yo con ellos, y era un lenguaje de una mezcla entre señas y lo que sea, ¿verdad? Sí, claro. O quiero tomar agua, ¿verdad? entre seña y entre el poco inglés que tenía yo o que tenía la otra persona que me interpelaba, ¿verdad? Sí. Entonces, la comunicación y el lenguaje, estamos diciendo que es algo fundamental para el desarrollo, como vos estabas diciendo, para el desarrollo cognitivo, psicosocial para la persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo influye la falta de una comunicación en la dinámica emocional
y relacional de una familia o del ser humano? Bueno, si voy a ser muy puntual y muy breve, la falta de comunicación va a hacer que haya distanciamiento en la familia, aislamiento, puede haber muchos más conflictos y problemas. ¿Por qué? Por esa falta de comunicación donde no nos estamos comprendiendo lo que yo tal vez no tuve la intención de, pero tú entendiste que, porque hubo esa falta de comunicación, entonces empiezan las riñas, hay más discusión, hay aislamiento en el sentido de que cada uno con su mundo y menos compartir familiar. Uh-huh. El famoso también que se sucede inclusive en los matrimonios, ¿verdad? El yo pensé que, Sí. yo creía que, Sí. ¿verdad? Entonces, te cuento un caso, ¿verdad? De que del tema del relacionamiento, y para poder hablar desde los inicios, ¿verdad? De cómo va a influir esta comunicación, porque aquí vamos a meter ya un poco de fe, un poco de todo, ¿verdad? Vamos a hacer una salsita rápida, ¿verdad? Es muy importante. Yo leí un libro antes de que nazca mi primer hijo, Santiago, que era demasiado importante para los padres hablarle al niño dentro del vientre, ¿verdad? De hecho, el libro se llamaba Retornando al Hogar y es de 2 psicólogos que se llaman, ellos se denominan los hermanos Lin, que ellos hablaban de la importancia de la comunicación al bebé y que el bebé, después de experimentos científicos y psicológicos que ellos hicieron, pudieron arrojar resultados de que el bebé a partir del segundo trimestre, es decir, 6 meses en adelante, tiene ya la capacidad de poder entender y diferenciar la voz de papá y de mamá. Sí. Entonces nosotros con Santiago hicimos una cosa muy peculiar, que era, le poníamos ciertas músicas o en un cierto horario le hablábamos. Y cuando en ese horario nosotros al día siguiente o días después no hacíamos eso, él como que daba pataditas diciendo, hey, yo estoy escuchando Sí, totalmente. y este es mi horario de que me escuches, ¿verdad? Entonces, yo creo que como vos decís, la importancia de la comunicación en la familia hace que se puedan entender, como vos decís, ¿verdad? Porque hoy en día que puedan mejorar su vínculo. Sí, hoy en día no me entienden, hoy en día es cada uno por su mundo, como vos decís, por su lado, cada uno tiene su habitación, su celular, sus cosas, etcétera, y hace que esa relación se deteriore. Y me suele suceder, vamos a hablar de un primer caso, me suele suceder, por ejemplo, que hay personas que me dicen, mi hijo no quiere conversar conmigo, no quiere saber nada de mí, ¿verdad? Estamos hablando de hijos de adolescentes jóvenes, inclusive adultos, ¿verdad? Y normalmente yo indago un poquito en estas personas para saber cómo fue la niñez, cómo le trataste en la niñez, porque yo creo, María, y esto para que me corrobores también desde la ciencia, ¿verdad? Yo creo que lo que tu hijo recibió es lo que te va a dar después. Sí. Entonces, si por ejemplo yo tuve más tiempo, o sea, dediqué más tiempo al trabajo, a los quehaceres, a cualquier otra cosa, y me dediqué a darle distracciones a mi hijo o actividades a mi hijo para que no, en lo posible no moleste o en lo posible no esté interfiriendo demasiado en las cosas porque según yo estaba haciendo un bien, va a suceder que este niño después va a crecer y va a decir, si a mí no me dieron la herramienta de comunicarme con mi mamá y con mi papá, no lo voy a hacer ahora de adulto o de preadolescente o de adolescente o de joven, ¿verdad? Entonces, creo que es demasiado importante qué es lo que nosotros damos. Hablando esto desde padres a hijos, ¿verdad? Después vamos a hablar de hijos a padres, pero hablando de padres a hijos, ¿qué es lo que nosotros damos, ¿verdad? A nuestros niños, a nuestros hijos, porque después eso, yo repito, se convierte en el adolescente o adulto que es. Sí. ¿Has tenido alguna vez ese tipo de casos así en el que efectivamente te traen, por ejemplo, al hijo y te dicen, sí, mi hijo no quiere saber nada, etcétera? Sí, sí, y para mí son temas muy difíciles de hablar con los padres, porque si vamos a hablar de calzón quitado, Alejandro, cuando viene un caso de que mi hijo adolescente o adulto no me quiere hablar, yo ya he hecho de todo, yo ya le he pedido, le he hablado,
me he disculpado, lo que fuera, pero aún así no retrocede, ¿verdad? Que ellos puedan comprender que en un 90%, para ser generoso, ¿verdad? Que en un 90% ha tenido muchísima influencia lo que tú has hecho en la niñez de tus hijos y lo que sigues haciendo ahora. Y hace poco he tenido un caso de que vinieron a mis padres, de donde una niña como que se rebeló, ¿verdad? Yo hablando con la niña, los padres, la niña me dice, mira, yo con mi mamá no tengo problemas, pero con mi papá, él es muy duro, él no pregunta, él directamente regaña, y cuando él viene a aconsejarme, él siempre me dice, mira cómo yo he podido salir, mira cómo yo... Entonces, más que consejo, ¿qué es lo que percibe? Que él, como que le está comparando y humillando al mismo tiempo de, ¿cómo no vas a poder, verdad? Eso sin mencionar el vocabulario tan fuerte que tenía sobre su hija. Cuando yo... muy resumidamente le digo a esta niña, está bien, vamos a hablarlo con los padres. Cuando estamos hablando de menores, poco y nada podemos cambiar en la conducta del joven, sino más bien la responsabilidad recae en los padres. Uh-huh. Yo me siento a hablar con los padres y le digo, miren, tenemos que cambiar la manera de expresarnos, la manera de hablar, porque y no había caso. ¿Por qué? No, pero yo soy cercano, yo no les hago faltar nada. Yo le doy todo, yo le abrazo, yo le digo te amo, yo tal cosa, ¿verdad? Y partamos de la base, quiero hacerte un pausecito ahí, ¿verdad? Sí. Partamos de la base que el papá va a llevarte un hijo, tanto al lado psicológico como al lado espiritual, porque yo he tenido padres que vienen y me dicen, habla vos con fulano porque a vos te va a escuchar, etcétera, sí. ¿Verdad? Partamos de la base de que ese papá está queriendo solucionar un problema que está en él, la solución, pero lo está queriendo proyectar en otra persona, ¿verdad? Es decir, yo sé que si vos le hablas y vos le decís, él va a cambiar o él se va a transformar o lo que sea. Y cuando vos le decís al papá, no, el problema que sos vos, el papá se queda así como, ¿pero por qué? Si yo le he dado todo, si yo hago todo, si yo... Sí, claro. O sea, desde el punto de vista de la fe, falta una humildad en el papá de decir, sí, yo también fallo. Pero no doy una comunicación efectiva, ¿verdad? El problema en esto, Alejandro, es que los padres piensan que por reconocer eso están perdiendo autoridad. Y yo creo que ese es uno de los problemas de raíz que a mí me revuelca el estómago y que yo sé que en mi área muchos psicólogos intentan muchísimo erradicar esto porque en serio es un pensamiento cancerígeno que destruye pero totalmente la relación y el vínculo con tu hijo. No te permite conectar con tu hijo. Si tú mantienes ese ideal de si yo le pido perdón o si yo me voy y le digo perdón porque te hablé muy fuerte, porque voy a perder autoridad, no te vas a poder conectar con tu hijo. Y vas a tener el problema y me vas a venir y me vas a decir, María, es que no me obedece, es que no me hace caso, no me escucha. Es que no le das ejemplo de humildad. Uh-huh. Yo creo, vamos a enumerar algunas problemáticas que suele hacer. Y siempre yo recalco, este podcast no es una terapia, ni tampoco es una conversión espiritual que vas a recibir, sino es un camino, tanto para el lado psicológico como para el lado de la fe, que te dé un panorama general en el cual puedas tener herramientas para poder enfrentar el problema que tenés. Siempre lo digo y aclaremos eso, ¿verdad? Voy a enumerar algunas cositas que yo creo que son relevantes en el tema de la comunicación. Sí. 1. La comunicación que puede fallar dentro de la familia la primera es la de yo no estuve en el proceso, pero estoy queriendo corregir el resultado. Totalmente. ¿A qué voy con eso? El papá que nunca acompañó al hijo, ni en el fútbol, ni en los estudios, ni en sus hobbies, ni en nada, pero cuando el hijo trae el resultado a eso, ya sea que perdió un partido, se quedó en algunas materias, no pudo quedar para ciertas competiciones, etcétera, yo ahí estoy como papá autoritario. Que eres un inútil, un esto, un lo otro, un inmaduro, ¿cómo no vas a poder? Eso yo creo que es una de las principales falencias que hay, ¿verdad? No, ahora bien, por ejemplo, hay padres que sí son comunicativos, sí, estuvieron en el proceso, pero igual tienen a hijos adolescentes y demás. Ahora, otra cosa que también hay que tener en cuenta, el hijo no solamente se comunica a través de lo que escucha,
sino también de lo que ve. Totalmente. Porque puede ser que este hijo no haya escuchado de vos ni malas palabras, ni malos consejos y demás, pero con tus actos le enseñaste de todo. Es decir, con tus actos vos fuiste un tomador, un bandido, un iracundo, un irresponsable, un lo que sea. ¿Qué pretendes que tu hijo vaya a tener después, sí, verdad, María? Sí. Entonces, esa es otra, ¿verdad? Y otra también está la de la comunicación. Todo lo que vos le dijiste a tu hijo, las malas palabras, cómo le trataste, cómo lo que sea. Y lo que más se escucha normalmente de los padres es: pero a mí siempre me trataron así y nosotros nunca necesitamos que si terapia, que si depresión, que si no sé qué. Y yo siempre le digo esto a todos los padres que me están escuchando, que tienen el pensamiento de que vos no necesitas terapia y de que tu generación nunca necesitó un psicólogo o lo que sea, porque ustedes están todo maravillosamente bien. Siempre hago este test: ¿cómo es la relación de vos, papá, con los hermanos? ¿Saben por qué? Porque cuando yo hago esta pregunta a esos padres, normalmente estos padres dicen: todo bien, tranquilo, no sé qué. Bueno, pero en una reunión familiar, cuando un hermano dice una palabra o hace una cosa, ¿cómo reaccionas vos? ¿Te enojas 100 años? ¿No le hablas? ¿Ya no se escucha? ¿Ya no sé? Entonces significa que también hay una falencia en la comunicación para ti, ¿verdad? Entonces, repito, haciendo una recapitulación, ¿qué le dijiste a tu hijo? Va a repercutir mucho en cómo está actuando hoy. ¿Qué le mostraste a tu hijo con tus actos? Va a repercutir muchísimo en cómo está actuando hoy, ¿verdad? Y bueno, yo no sé si... A ver, lo que pasa es que como papá, y aquí ya voy a poner el comodín que te suelen tirar también, es que nadie te enseñó a ser papá. Genial, eso es muy cierto, es muy verdadero, pero si ya estás aquí, suéltalo, porque estás aprendiendo, te estás nutriendo. Ya no vale esa carta como para continuar en el mismo paso. O sea, si realmente eres un papá que tú dices: quiero mejorar la relación con mi hijo, terminó esa carta aquí, en este podcast, ¿verdad? De ahí en más, continúa a decir: ser papá es una responsabilidad gigante, porque desde el vamos, ese niño ha empezado, como tú dices, a absorber de ti todo tu ejemplo, absolutamente todo tu ejemplo, y tú crees que va a ser suficiente que tú lo alimentes, lo vistas y que le des un buen hogar, que no le falte nada, y de vez en cuando le digas: eso no se hace así, cuando por otro lado él está teniendo necesidades emocionales que no están siendo cubiertas. ¿Qué es lo que va a hacer su cerebro? Va a decir: ok, mamá me dice, hay que compartir, pero cuando vamos a casas ajenas o yo veo que viene alguien y ella me dice, esconde o no le vayas a dar o decir que no estoy o lo que fuera. O sea, son cosas que no te va a decir: pero mamá, vos me dijiste que tal cosa. A lo mejor sí, si el niño es muy comunicativo te lo va a decir, pero si no es así, va a empezar a unir y va a decir: ella me dijo esto, o papá me dijo esto, pero al final hizo esto, entonces está bien que yo haga también. O sea, una moral distorsionada, ¿verdad? Totalmente. Es como el papá que le dice a la hija: mira, tu novio tiene que venir a la casa y tiene que ser responsable, no sé qué, pero tú como papá eres el más falluto, te han pillado siempre tu mamá en infidelidades. Totalmente. No sé qué. Es una moral distorsionada. ¿Y qué es lo que dicen los jóvenes cuando tú le dices: tienes que respetar a tu mamá, que no sé qué, ¿y tú qué me vas a venir a decir a mí? Esa es la frase del joven. ¿Por qué? Porque ha visto que en tu ejemplo, en tu conducta, no había coherencia en tus supuestos consejos de palabra. Totalmente. Inclusive yo diría que si hasta tú, por ejemplo, dices: mira, mi hijo, hay que ser muy caritativo. Yo no lo soy, pero yo te invito a ti a que tú practiques más esto. Pero tu hijo ve que realmente sí lo eres. Le va a dar igual lo que tú estés diciendo de que yo no soy, a mí no me sale, pero yo quiero que tú seas mejor que yo. Le va a dar igual y eso le va a motivar. O sea, tu hijo te tiene como referencia, referencia. ¿Y esto qué quiere decir, Alejandro? Y aquí voy a hacer un poquito más dura. Yo he visto de casos de hijas que se han ido a ser más promiscuas por causa de ver la promiscuidad en casa. Uh-huh.
Cuando ya la hija crece, ya la mamá está adulta y ya se ha calmado ese tipo de vida, ya ha reflexionado y ha dicho, he hecho mal. Viene la hija a decir, y viene y me dice, María, es que yo la quiero, no sé más cómo hablarle a mi hija, no sé más cómo decirle. Tu hija pudo haber visto que tú le fuiste infiel a tu pareja, que tuviste muchas parejas. He escuchado de varias jóvenes y es el impacto más grande para un niño, pero que ya me están hablando en su juventud, en su adolescencia, de varias jóvenes que me dicen, es que yo he visto tener relaciones a mis padres. O yo he visto que mi mamá traía un novio diferente, y esto fue de un muchacho, me acuerdo, un novio diferente cada fin de semana y en la esquina de la casa se iba a tener relaciones. Híjole. Cuando es adulto, uno le quiere atajar a eso que quiere experimentar de lo que tú has hecho como papá. Porque si tú lo has hecho, ¿por qué yo no? Y vienen desesperados a decir, eso está mal. Pero ¿con qué moral te vas a poner frente a tu hijo? Y ahora tú me puedes decir, pero María, entonces ya no hay caso con nosotros de... Si yo ya sé que estuvo mal y yo le quiero decir, ok, si tú has tenido 15 años de ausencia emocional con tu hijo, que simplemente fuiste un papá que proveyó y más nada, no tuviste una conexión real con tu hijo, un vínculo real emocional con tu hijo, no quieras creer que por una vez o 2 veces o 3 o un mes que tú te sientes con tu hijo a decirle, mira hijo, es que eso está mal, tu hijo va a decir, ah sí, esos 15 años de ausencia se han ido por esas 2 charlas que tú has tenido y que muy probablemente lo has hecho fatal, ¿verdad? No es que yo quiera ser acusativa, pero es que es los casos que me llegan, en su mayoría la comunicación otra vez ha sido fatal, porque ha sido acusativa, ha sido de decir, ¿cómo tú te tienes que valorar? Van a pensar que tú eres una cualquiera o lo que fuera. Y no, ¿verdad? No funciona Mira así. que yo tengo casos, por ejemplo, de padres que le trae a su hijo así, ¿verdad? Y le dice, háblale un poco a fulano porque esto y esto, ¿verdad? Y fulano me empieza a hablar, ¿verdad? Sí. Me dice, mira, Ale, que yo esto y lo otro. Y el papá por encima ya. Y si yo le digo lo que es, un inútil no tiene que hacer eso. Sí. Y yo digo, espérate, déjale expresarle y escuchar. Porque aquí la comunicación, hemos hablado de que la comunicación no solamente es de palabra, sino también de actos. Pero hay algo fundamental dentro de la comunicación y que es la escucha. Y dentro de este parámetro de la escucha hay una cosa importante que yo siempre aconsejo a tanto a los jóvenes como a los padres y a los matrimonios también. Y es que el hecho de que lo que a la persona que te está expresando su dolor, su fatiga, su lo que sea, te parezca a vos poco, no significa que para esa persona lo sea. Que para esa persona sea algo irrelevante. Sí. Entonces, ¿qué sucede muchas veces en la escucha? Viene mi hijo y me dice, ¿sabes qué, papá? Estoy con este problema ahora. Ay, ese problema es de jóvenes. Ay, Dios mío, no hagas eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo simplemente estoy aminorando lo que a ti te está pasando. Y cada uno de nosotros, desde el mundo en el que está viviendo, está teniendo su propio contexto de problemas y de dramas, ¿verdad? Mira, por ejemplo, antes de eso, y solamente para pasarte la palabra, ¿verdad? Me decía una vez una chica soltera que me escribió y me dijo, disculpame, no voy a poder hacer lo que sea. Teníamos que hacer algo de la comunidad, ¿verdad? Y me dijo, es que estoy muy cansada. Y ella misma contesta y me dice, yo sé que me vas a decir, ¿cómo vas a estar cansada si no tenés hijos, si no tenés... Y yo le dije, tranquila, cada quien está cansado según la situación y el contexto en el que vive, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos viviendo en esa sociedad de que a mí me juzgan según mi parecer. O sea, a mí me parece... Según mi experiencia. Según mi experiencia, ¿verdad? Entonces, es muy importante de ese lado también de la comunicación, escuchar y entrar en la compasión. Jesucristo estaba muy cansado y él dice que él veía a su pueblo y decía, y tuvo compasión. ¿Qué significa eso? Que olvidándose de la experiencia personal de él mismo, de Jesús, que estaba cansado,
se puso en el lugar de la persona y dijo, bueno, esto es lo que le está pasando. Dijo, están caminando como ovejas sin pastor. Entonces, muchas veces el papá se tiene que poner en el lugar del hijo, independientemente de que ya vos hayas vivido eso, que vos ya lo hayas superado, que ese hijo es una persona completamente diferente a vos. Ese es otro problema de los padres orgullosos, que yo creo que en la mayoría de nuestra generación de padres, muchos han venido de vidas muy difíciles, de trabajar desde niños, de partirse el lomo, batallar solos, crecer solos y conseguir con muchísimo esfuerzo lo que hoy como papás están brindando a sus hijos. Entonces, cuando viene el hijo a decir, ay, no me quiero levantar temprano para irme al colegio, ya viene como esa cantaleta de decir, yo cuando era joven me salía y vendía mandioca y no sé qué, ¿verdad? Entonces, como que... Yo he peleado con cocodrilos. Sí. Entonces, sí, lo has hecho, papá. Pero eso no significa, lo que tú estás diciendo, que la dolencia de tu hijo no sirva, sea menos, no le duela. O porque tú le digas, pero yo me fui a pelear con cocodrilos, él diga, ¡ah! Sí. Entonces mi problema es no funciona así. No funciona así. Y hace poco yo estaba hablando con un papá. Y esto llega hasta tal punto, Alejandro, de que yo hablaba con un papá que tiene una niña de 3 años. Y yo le decía, el adulto aquí eres tú. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la niña hace un berrinche, porque tú le sacaste un caramelo y tú la quieres regañar porque, Dios mío, es solamente un caramelo, el adulto eres tú. Para ti, que tú ya has vivido miles de cosas, es solamente un caramelo. Pero ahora bájate al nivel cerebral de ese niño. Su mundo es un caramelo. Si tú le sacas ese caramelo, ¿qué más hay para ese niño? Yo quiero, y para colmo, que no tienen herramientas de inteligencia emocional, no van a estar, bueno, seguramente, después más tarde voy a poder... No, para ellos es, yo quería, me lo sacaste y, ¡guau! Yo quiero, ¿verdad? Entonces tú eres quien ahí, como papá o como adulto, tienes que enseñarle a tu hijo a decir, ok, yo entiendo que para ti eso era importante, pero ahora no, ¿sí? Entonces, tampoco es que tú le vas a humillar, ay, por macanada, no tiene sentido, seguí, ¿querés llorar? Ahora te voy a dar motivos para llorar, ¿verdad? Cosas absurdas, que esto es en la infancia, Alejandro. Pero si tú sigues siendo así como papá, tu hijo va a seguir almacenando, mis problemas no van a ser importantes para mi papá. Eso es lo que va a empezar a recibir, a interpretar con cómo tú actúas desde esos 3 años con ese berrinche de ese caramelo. Ahí sí. Yo veo también un lado opuesto a eso, ¿verdad? Porque ahora estamos mucho con el tema de la educación positiva. Positiva, pero es la otra, la respetuosa. Uh-huh. Y he escuchado muchos padres que dicen, no entiende. ¿Por qué le voy a regañar? ¿Por qué le voy a limitar? Uh-huh. No entiende. Y normalmente esos padres vienen de casas muy violentas, ¿verdad? Que efectivamente pasaba eso, ¿verdad? Que ni razones, ¿verdad? Te doy, te pego y punto, ¿verdad? Entonces estos padres hoy en día proyectan a los hijos como ni una sola limitancia. Y es, no, es que no entiende. Y estamos hablando de niños de 1, 2, 3, 5 años, ¿verdad? Que padres no ponen absolutamente... Yo creo que confunden autoridad con autoritarismo. Uh-huh. Porque una cosa es que vos seas autoridad en tu casa. Es decir, estas normas y estas reglas se tienen que cumplir en la casa. El niño te va a hacer berrinche. Hoy en día a lo mejor te hace berrinche por un caramelo. Si yo entro en el pensamiento, yo lo creo así, ¿verdad? Para que me des tu punto de vista psicológico. Si yo entro en el pensamiento de, no entiende. Hoy es este caramelo. Mañana es una salida. Mañana es una droga. Mañana es un asesinato. Mañana... Y te lo puedo agravar así. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a estar justificando con el hecho de, ay no, es que es por su edad, es que es porque no entiende, es porque no sé qué. Pero yo sí estoy encargado de la educación espiritual, moral de mi hijo, tengo que saber poner límites y autoridad. Eso no significa que voy a desahogarme a patadas y a palos y a malas palabras con mi hijo, sino que simplemente, y lo hago yo con mi hijo muchas veces, es no, ¿verdad? Y él sigue en la misma, no, y yo le digo, mira, no, y le doy la primera amenaza a su berrinche. Si seguís, te voy a pegar.
¿verdad? Entonces, si él sigue, yo cumplo la promesa que le acabo de hacer. Cuando yo hablo de pegar, le doy una nalgada en la nalga, ¿verdad? Claro. Eso, y él como que dice, sí, me pasé. Entonces, mira, yo creo que ahí es donde se entiende, desde mi punto de vista, la autoridad de un papá. Sí. Ahora, otra cosa es el autoritarismo, es que yo no entiendo de razones y yo solamente, si tú no hiciste esto, yo te voy a garrotear y te voy a pegar y no sé qué, ¿verdad? Sí, son dos cosas. O sea, autoridad no es agresividad. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que piensan que porque... ¿y por qué no sé? Dale, te voy a pegar y que no sé qué. Y ese griterío y ese mostrarse violento va a hacer que la criatura te tenga respeto, ¿verdad? Y no tiene nada que ver la autoridad. Inclusive yo te diría, el presidente Nayib Bukele es súper respetado. Él le ha gritado a alguien, él se ha ido dando de hostias, como se dice en España, ¿verdad? O sea, se ha ido pegando por ahí a la gente. No lo ha hecho, pero desde el respeto, desde la valía, desde la comunicación, él ha generado muchísima admiración en muchísimos países, ¿verdad? Que muchos están diciendo cómo quisiéramos un Nayib Bukele en nuestro país, ¿verdad? Ahora, supo poner límites a muchas cosas. Sí, pero sin necesidad. O sea, poner límite no es necesario faltar al respeto a la persona, ¿verdad? Ahora, por eso yo decía, recuerdo que una vez una mamá me vino y me dijo, yo le dije, vamos a hablar porque no quería interactuar en la clase, pero salía de él y lo hacía, ¿verdad? Entonces la mamá intentó como para motivarle, decía, mira, si tú hablas hoy en la clase, yo después a la salida te voy a dar helado, pero si tú no hablas, yo no te voy a dar helado. Y yo le dije, ¿y habló? Y me dijo, no habló en la clase. Y le dije, ¿y le diste el helado? Y me dijo, sí, le di igual porque ya le dije. No. Falló ahí. Falló totalmente. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando en nuestra comunicación, la interpretación es, haga o no haga, mi mamá me va a dar. Entonces ahí sí hay una falta de autoridad, ¿verdad? O sea, yo te dije que si no lo hacías, no había, ¿verdad? Hace poco mi hijo, estábamos en la casa de la abuela y se estaba portando demasiado mal, no quería compartir, estaba siendo agresivo con sus primos, estaba estironeando, chillando. Entonces yo varias veces le advertí, le dije, si no vas a compartir, si te vas a portar así, vamos a irnos a casa. Y como que se calmaba de repente, pero volvía y volvía y volvía. Ya cuando fue como la cuarta, quinta vez, le dije, nos vamos a casa. Gritó, lloró, pataleó, me intentó pegar. Tiene 4 años, ¿sí? Le sostuve, sí, está bien, dejé que haga el berrinche. Entiendo su frustración de que quería seguir en la casa de su abuela, pero se portó mal. ¿Qué es lo que eso genera? Que cuando mañana él venga y yo le diga, ¿te acuerdas de lo que pasó la última vez? Él diga, sí, mamá sí lo cumple. Pero siempre, vuelvo y repito, desde el respeto, ¿sí? Y repito, esto es marcado desde la infancia. Si hoy tu hijo viene y te dice, y esto también pasa mucho, tú le has regañado y tu hijo pequeño viene a ti a abrirte los brazos, porque eso siempre pasa, ¿verdad? Y tú dices, no, vete porque te portas mal y eres un maleducado y bla, bla, bla. Otra cosa, lo que empezamos a tirar de palabras a nuestros hijos, las etiquetas que le ponemos. Eres un desobediente que no... Él va a decir, ok, ¿cómo esto lo va a interpretar en su adultez? Cuando yo me sienta mal o cuando yo haga algo equivocado, mi mamá o mi papá no me van a recibir. No me van a escuchar, no me van a aceptar y me van a juzgar por lo que yo hice. Pero si tú desde pequeñito ya como que le has abrazado y ok, yo sé que para ti era importante, pero no lo voy a hacer porque o es peligroso para ti o es dañino para ti, pero estoy aquí, igual yo te amo, aunque te hayas portado mal. Tu hijo va a entender que mañana, cuando se haya equivocado, cuando no haya tomado una buena decisión, va a venir a ti y va a decir, yo sé que papá igual me va a escuchar. De hecho, eso si lo proyectamos en la fe, muchas personas tienen miedo a volver a comenzar cuando pecan porque ven a un Dios autoritario, a un Dios violento, en el sentido castigador. De que, castigador, esa es la palabra que quiero usar, en el sentido de que no, yo no voy a volver a Cristo porque el sacerdote que va a decir que seguramente me va a regañar a esto y a lo otro, ¿verdad? Tienen todo el sentido. Entonces, yo quiero que me dejen ahí en los comentarios qué
tipo de relación están teniendo ustedes y qué le gustaría mejorar a ustedes en la relación de padres a hijos, ¿verdad? Vamos a tocar también un temita ahora de los hijos a los padres, que eso es muy importante también porque por ahí tenemos un podcast de lenguaje Del amor. Habíamos hablado del lenguaje de los diferentes tipos de lenguaje. No me acuerdo ya cómo era el lenguaje de amor. El lenguaje de amor se Sí. llama. Ah, bueno. Lenguajes de amor. Lo que sí es que... Ah, sí, lenguajes de amor, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, comenten ahí para que también nosotros podamos saber cómo ustedes están llevando esa área, ¿verdad? Y no se olviden de darle like y suscribirse a este canal si todavía no lo has hecho. Yo quisiera hacer como un resumen, Alejandro. Sí, ¿verdad? claro, porque yo quiero creo entrar que- en el lado de la tecnología, Ujú. ¿verdad? Porque eso es... Estamos hablando un poquito de la comunicación de padres a hijos, Sí. ¿verdad? Y ciertas falencias. Después vamos a hablar de tips también para poder ayudar a cómo mejorar eso. Mira, si hay padres que están teniendo hijos pequeños, mi recomendación ahora mismo es acompáñalos emocionalmente. Pregúntales qué tal el día. Ten momentos de vínculos con él, pero ahora, haciendo nada más un resumen de todo lo que estamos haciendo, que tengas en claro que es importante tu presencia, papá, desde sus primeros pasos, que ellos están pendientes de si tú lo miras, si tú los escuchas. Yo tengo mi sobrinita, ¿verdad? Que le dice a su mamá, mamá, mírame. No, escúchame, ¿verdad? Y a veces la mamá justo está mirando un mensaje. O algo, y sí, te escucho. Le dice, no, pero mírame. Le dice, ¿verdad? O sea, quiere que le escuche mirando, ¿verdad? O sea, Atención. claro, la atención completa. Que si como un adulto también nos sentimos como que este no me está prestando atención, pues está mirando su teléfono, mucho más tu hijo, ¿verdad? O sea, no por ser niño. O hay veces que nos ponemos, ellos están jugando y nosotros, bueno, están jugando bien, me voy a poner ellos también piensan como no estoy siendo importante. Entonces, todo ese tipo de cosas, tenerlo en cuenta desde su niñez para cultivar algo bueno en la adolescencia. No te va a ser tan pesado la adolescencia. No vas a vivir asustado de la adolescencia si tú has cultivado bien. Ahora, también quiero aclarar, porque ya al último vamos a dar recomendaciones, ¿verdad? Pero si no lo has hecho yo y tu hijo ya es un adulto rebelde, no te desanimes. O sea, se puede solucionar esto, ¿verdad? No es ya la hiciste, ya déjalo, ya. No hay reparación. No, ¿verdad? Sí se puede todavía. Sí, yo le recomendaría, por ejemplo, a los que todavía tienen niños chicos, porque hay, por ejemplo, los papás que dicen, yo nunca jugué con mi hijo y bueno, voy a empezar a jugar con él, ¿verdad? Uh-huh. Pero mi hijo ya no me presta atención, ya no quiere saber nada de mí, está más por su cosa. Yo siempre doy esta recomendación. Intentarlo un día, 2, 3. Al cuarto día, y estoy siendo muy exagerado, pero al cuarto día ese niño va a decir, papá quiere jugar conmigo, mamá quiere jugar conmigo, voy a jugar con papá. Va a empezar a corresponder, porque Claro. es demasiado fácil. Bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Pero desde el punto de vista cognitivo del niño, psicológico, emocional del niño, como que entender, para él es mucho más rápido entender y la palabra que estoy buscando es la de reparar, pero tiene hay otro sinónimo, ¿verdad? Como que reparar esa relación dañada que estaba teniendo con papá, ¿verdad? Cuando él ve que papá empieza a interactuar o mamá empieza a interactuar, a prestar atención y demás, el niño enseguida se va a prestar a él. O sea, van a pasar máximo 3 días, a no ser que ya tu relación esté muy, muy difícil. Yo de verdad que lo recomiendo que intentes. Hablando de los niños, ¿verdad? Luego ya vamos a hablar de adolescentes, de niños más, de hombres, de casado, ya está mi hijo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, la tecnología ha venido a desconectar la comunicación. Y es muy irónico, porque la mayor red de comunicación virtual que hoy tenemos está en la palma de nuestra mano. Es nuestro celular. Para conectarnos con quien queramos. Para desde la conectarnos. distancia, no Exactamente. importa. Vos te conectas. Es impresionante. ¿Saben que a mí me parece algo tan feo, tan triste? En un grupo de familia, se reúne un grupo de familia
Y empiezan ellos a compartir. Bueno, empiezan las fotos, que los videos, que no sé qué. Y esas mismas fotos y esos mismos videos mandan al grupo en el que ellos mismos están. Yo no digo que esté mal, ¿verdad? Está muy bien. Pero hay muchas veces que hay ciertas cosas que son de tiempo de calidad en ese momento. Y yo creo que la tecnología ha venido a romper el relacionamiento que el ser humano tiene que tener de por sí de forma natural unos con otros, ¿verdad? Y aquí yo quiero preguntarte desde el punto de vista de la psicología, ¿verdad? ¿Qué papel juegan las tecnologías como los celulares, las redes sociales, etcétera, en la desconexión familiar? ¿Realmente desconecta a las familias? Sí, totalmente. Lo que ha hecho el mal uso de la tecnología, ¿verdad? Porque esto no tampoco es para satanizar y decir en las familias si tienen teléfonos o tablets o lo que fuera, está mal o van a tener un mal vínculo, no necesariamente. Pero el mal uso, sí. Y vemos familias que ni siquiera cuando se sientan a la mesa a hablar, no saben ni qué preguntarse. Y si yo te pregunto, ¿qué tal tu día? Ni siquiera tienes la confianza, ni sabes qué me vas a contar, porque no hay comunicación. Y es, bueno, y sigo viendo mi teléfono. Inclusive yo conozco de gente que yo creo que es mucho más triste, que es la que muestra que tiene la familia y la unión perfecta, ¿verdad? Que es, yo me hago una foto con mi niño, yo me hago una foto con mi familia, con mi marido, con lo que fuera, lo posteo y continúo con mi teléfono. Sin jugar con mis hijos, sin hablar con mi familia, sin tener un momento, ¿verdad? De calidad. De calidad. Pero en las redes sociales, somos los que más nos amamos y los que mejor nos llevamos, ¿verdad? Y eso es otra cosa. Yo veo esto en las redes, miro a mi familia, empiezo a comparar. ¿Por qué? Porque las redes lo que hacen mucho es ese choque de comparación, ¿verdad? La gente consume demasiado y se lo cree. Aunque haya muchísimos videos diciendo, no te la creas, es solamente una pantalla, una red social. Igual la gente es, no, pero mira, porque a cada rato postea, es por algo, es por no sé qué. Y entonces vivimos en una realidad distorsionada y alejada de nuestros seres queridos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a mi hijo, hablando de padres que tienen niños, le he acostumbrado a ese efecto, a ese regalo dopamínico? Porque es un efecto, o sea, lo que se sucede en el niño, inclusive en nosotros, el hecho de hacer scroll, ¿verdad? Que no es casualidad, que es constantemente un chute de dopamina ahí, ¿verdad? Que es la hormona de la felicidad. ¿Qué pasa si yo he acostumbrado a mi hijo a esa dopamina y ya él está totalmente desconectado? Y yo quiero contar aquí un caso rápido, ¿verdad? Mi hijo de 2 años, nosotros por intentar hacer un bien con mi esposa, dijimos, vamos a comprarle una tele para que no vea celular. Vamos a comprarle la tele y que él pueda ver ahí sus dibujos y no sé qué. ¿Qué pasó con Santiago? Que nosotros le perdimos a Santiago. Él dejó de interactuar con nosotros, dejó de querer comer en la mesa, dejó de querer jugar con otro niño, dejó de querer salir a jugar, dejó sus juguetes, etcétera. Lo desconectó totalmente, ¿verdad? Entonces, al nosotros darnos cuenta de esto, yo hablé con mi esposa y le dijo, no, nosotros tenemos que reparar esto, pero ya urgente, ¿verdad? Entonces, justamente vimos un video de un psicólogo que decía, mira, 2-3 días que tu hijo vaya a sacar la pantalla, va a llorar, después ya va a empezar a utilizar otra vez su sentido de la imaginación, porque todo se lo roba María, se roba su sentido de la imaginación, su sentido, es su capacidad de procesar el aburrimiento. Ya no se saben aburrir hoy en día los niños, ya no tienen imaginación. Entonces, a estos padres que están teniendo niños muy aferrados a las tecnologías y demás, yo les aconsejaría que se lo quiten de una, ¿verdad? Yo al menos a mi niño se lo quitamos de una porque tiene 2 años y es totalmente reversible todavía. En mi caso fue totalmente reversible y él volvió a sentarse a comer con nosotros, él volvió a interactuar con otras personas, él volvió a jugar, él volvió a salir, él volvió a tener imaginación, ¿verdad? Y fue impresionante, nosotros nos dimos qué daño le hizo la pantalla, y estamos hablando de una pantalla que ni siquiera es interactiva porque es la televisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué le sirve esto de quitarle de una a un niño para que vuelva a ser un niño? Todo depende de la edad, ¿verdad? O sea, para que tú también puedas tener
como un parámetro de que si realmente le está afectando ya a tu hijo es si tú lo notas más irritable, cambia sus ciclos de sueño, hay más insomnio, Sí, cambia el totalmente. apetito, se genera más ansiedad y estrés en el niño. ¿Por qué? Porque lo que hace tanto la televisión, pero en peor manera, en un grado mayor, si tiene una tablet o un teléfono, le atrofia su desarrollo cerebral, ¿sí? La parte de resolución de problemas, toma de decisiones, le genera ansiedad. ¿Por qué le da tanta... no tolera la frustración? ¿Por qué? Porque yo a un solo dedo tengo la solución. Me aburre este dibujito, lo cambio, ¿verdad? No quiero ver esto, lo cambio. No me carga rápido el video, ¿sí? Entonces, en el momento en el que no me está cargando el video, yo ya me frustro. Cuando yo me voy y quiero darle un juguete a mi hijo de que conecte Legos y no me sale, te va a hacer el berrinche y el mundo... O cualquier cosa que tú le pidas que espere un rato, te va a hacer porque eso no lo está viviendo en la pantalla, ¿sí? En la televisión no es tanto, pero aún así afecta. ¿Por qué? Porque los dibujitos tienen dos factores que dañan mucho a los niños. Los colores vívidos y las transiciones constantes. ¿Qué es lo que esto hace? Tú vives en una realidad en donde ni es tan colorida como en los dibujitos, ni tan fantasiosa como en los dibujitos, y es más lenta la rutina, el día a día, ¿sí? En una pantalla, en un dibujito no lo es así, es todo tiempo colores, música, todo un conjunto de cosas, de estímulos a tu hijo, de sobreestimulación, y a unos segundos, a unos cortos segundos de 3 a 4 segundos, cambio de imagen, 3 segundos, cambio de imagen, ¿verdad? Entonces, tú le sacas de eso y su cerebro hace un bajón de dopamina. Y empieza como que estamos aquí en la habitación, mi pared no tiene tanto color, qué aburrido es este juguete, no tiene sonidos, es siempre la misma cosa. Entonces empieza esa ansiedad. Ahora, dependiendo de la edad, sí, sácalo de una, ¿verdad? Si estamos hablando de niños pequeños todavía, sácalo de una. En donde cero. Inclusive hace poco ha salido un estudio, Alejandro, que antes se decía a partir de 2 años de manera controlada. Hace poco ya ha salido un estudio. Sí, lo vi hace poco también. En donde dicen que hasta los 6 años, 0 contacto de pantalla. 0 contacto porque está generando muchísima atrofia cerebral, ¿sí? Entonces, esto puede hasta afectar en el lenguaje de tu hijo. En la Todo. inteligencia de tu hijo, de diferentes áreas, le va a afectar, ¿verdad? Pero si estamos hablando de adolescentes, no hagas eso. No hagas eso, porque después tenemos noticias de adolescentes que le dispararon a sus padres porque le sacaron la Play, ¿verdad? Sí. Eso sí se recomienda ya con ayuda terapéutica. Uh-huh. ¿Qué consejos le podríamos dar a hijos que quieren tener un mejor relacionamiento con sus padres y no lo están consiguiendo? Que ellos sean humildes. Es que para mejorar un vínculo uno tiene que torcer el brazo. Y si aquí nos escuchan padres, son los padres los que tienen que torcer el brazo. Pero si son los hijos los que nos están escuchando, son los hijos. Y yo te voy a contar un caso muy personal. Esto fue algo que yo también aprendí, ¿sí? Por el proceso por el cual yo también tuve que pasar. Específicamente con mi papá. Mi papá es una persona súper callada, súper fría. O sea, te das cuenta de que está porque de vez en cuando camina ahí por la casa, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo como ese que yo quiero relacionarme mejor con mi papá, yo recuerdo que las primeras veces yo le abrazaba y le decía, te amo mucho, papá. Me costaba un mundo, Alejandro, porque estoy hablando que de mis 17, 18 años que lo hacía por primera vez y que yo nunca había escuchado tampoco eso del otro lado. Y la respuesta de mi papá era,
Entonces, lo primero que le quiero hacer saber es la primera reacción que van a tener, y es obvia y es normal, es esa muralla de frialdad. Indiferencia, tanto de padres que se quieren acercar a hijos o de hijos que se quieren acercar a padres. Ahora, yo fui haciéndolo con más tiempo. ¿Me dolía? Claro que me dolía, pero intentaba desde la empatía comprenderle a él, ¿verdad? Continué. ¿Qué es lo que continué después de 1 a 2 meses de reiteradas veces abrazarle a mi papá? Que yo recuerdo que inclusive las primeras veces él me decía, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Porque yo le abrazaba. Después de 1 o 2 meses reiteradas veces hacerlo, ya él me decía, yo también te quiero. Pero no me decía te amo, yo también te quiero. Me lastimaba también porque, pucha, yo te estoy diciendo te amo y vienes tú y me dices yo también te quiero, y como que te importo menos, ¿verdad? Pero bueno, hasta que al fin, después de 1 año, yo recuerdo que por primera vez mi papá vino y se acercó y me abrazó, y yo me preocupé, porque yo le dije, ¿te pasa algo? Y él me dijo, no, te quiero decir nomás que te amo. Y yo me quedé alucinada, alucinada, porque yo dije, fue él y no fui yo. Y ese fue el primer paso del cambio de vínculo con mi papá. Pero te estoy hablando después de 1 año de trabajo, un primer te amo que haya salido de su voluntad. Entonces, esto no es un camino fácil. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Esto no va a ser por 1 mes de mucho cambio y de mucha comunicación que tú tengas. Y esto va para ambas direcciones. Vuelvo y repito, padres a hijos, hijos a padres. Vas a necesitar tener la humildad de soportar esa muralla de frialdad, pero tu amor va tarde o temprano a romper ese hielo, pero no te canses. Mira, yo he tenido un caso de una vez de una mamá que por cuestiones de trabajo tuvo que dejar a sus hijos con su papá. Estaban separados, ¿sí? Pero tuvo que dejarlo con su papá. Cuando ella por fin tiene una buena posición económica, quiere retornar junto a sus hijos y explicarles y decir de verdad, no tuve de otra. Sus hijos le rechazan, obviamente, ya siendo más o menos entre 10 años, y otros ya en la adolescencia eran 3. Y ella decía, yo les amo muchísimo, pero ya no me voy a acercar. Y yo le decía, no, lo mismo que tú decías, o sea, continúa, hazlo, porque de padres a hijos, yo te digo, papá es papá y mamá es mamá, o sea, es imborrable, es innato. Viene en tus genes amar a tu mamá y a tu papá. Aunque hayan hecho la peor perrada que te hayan podido hacer, te van a amar igual. Lo único que obviamente me has abandonado, vienes ahora y quieres que de la nada yo diga, sí, ven aquí, no. Pero pelea. Claro que te van a querer castigar. Claro que te van a querer hacer sentir mal a propósito por todos esos años que ellos se han sentido de la misma forma. Claro. Pero tú persevera, aguanta, porque no es porque no te amen, no es porque, y no esperes demasiada compasión de decir, ay no, pero mira todo lo que yo estoy intentando y todavía son años que se ha sentido vacío de tu querer, son años. Entonces va a costar también, a lo mejor, varios años que tú recuperes esa mínima confianza. Imagínate, Alejandro, que si estamos hablando solamente a nivel de pareja, relación de pareja, yo llevo 5 años contigo y tú me pones los cuernos y decido perdonarte, ¿qué tan rápido tú vas a volver a confiar en la persona? Pero si tú ya decidiste perdonarle, ahora da la comparativa eso con los hijos. Tú nunca has estado para mí, ahora vienes y me dices, yo te amo y yo quiero mejorar la relación. ¿De buenas a primeras va a creer eso? Va a querer ver que realmente tienes la disposición de cambiar. Inclusive cuando yo hablaba con esta niña que yo te decía en terapia de los padres, ella me dice, yo le dije, ¿tu papá cambió en algo? Y me dijo, sí, pero yo creo que hace por el momento nomás, después ya va a volver a cambiar. O sea, ese es el primer choque que tienen ellos, ¿verdad? Y lo mismo con los padres, o sea, los padres a lo mejor van a pensar como que quieres hacer algo, quieres conseguir algo, lo que fuera. Un dato importante de hijos a padres, el cambio se realiza mucho más rápido cuando es el hijo quien se acerca, porque psicológicamente
el padre espera que el hijo sea quien actúe, aunque no tiene que ser así. Pero psicológicamente el padre espera que el hijo sea quien actúe. Así que si estás pensando, me voy a ir de la casa y voy a solucionar este problema, ese no es. Yo le quiero dar un consejo aquí y terminar con una lectura. Y si quieres aportar, obviamente no se puede. Las personas que han desconectado su comunicación familiar por las tecnologías y todavía están a tiempo de revertir eso, yo les invito a primeramente sacar televisión del comedor o del lugar en donde ellos están comiendo, no poner el celular sobre la mesa. Y hay un consejo que a mí me gustó mucho de un predicador misionero que decía que cuando ellos están comiendo, el primero que revise su celular en la familia era el que iba a lavar el plato de todos. Al principio es un ejercicio en el que uno dice, bueno, podría tornarse un poco chistoso o un poco obligatorio de, ay, yo no quiero mirar mi celular, ¿verdad? Pero poco a poco las costumbres se van volviendo hábitos y los hábitos se van transformando en virtudes. Entonces, acá como vos decías también, paciencia a las personas y las familias que se han desconectado totalmente, paciencia, porque poco a poco tiene que volver una costumbre, quitar una fea costumbre, claro, que se volvió ya un hábito quizálmente, y en vez de la virtud, la contravirtud, ¿verdad? Claro. Entonces ahora hay que revertir todo eso y hacerlo con mucha paciencia. Y termino con esta lectura que les comparto, mis hermanos. Está San Pablo nuevamente aquí, el psicólogo, el primer psicólogo espiritual, ¿verdad? Está en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, y dice: hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Después dice: y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puedan y que inspira el Señor. Y aquí doy un consejo al papá y a la mamá que me está escuchando. No pretendas que el catecismo dé la conversión a tu hijo. No pretendas que la escuela dé la educación a tus hijos. Todo eso se aprende en la casa. Todo eso se da en la casa. Y nada, gracias María por tu tiempo. Y no sé si quisieras agregar algo más. Sí, una sola cosa, ¿verdad? De hecho que esto de la comunicación en la familia es un tema demasiado amplio. Claro, totalmente. Pero mi consejo como psicóloga va desde, como tú dices, limitar los espacios en donde vamos a usar la tecnología. En la cama, no. En el momento de almorzar, no. Es un momento de compartir, de preguntarnos, de mirarnos a la cara. Y generar momentos de conexión con la familia. Es decir, por ejemplo, todos los viernes son viernes de pizza y peli en familia. Todos los domingos son domingos de almuerzo con la familia, pero sin tecnología de por medio. Cada 2 fines de semana al mes nos vamos al campo. Nos vamos al campo en familia, sin interrupción de tecnología. 100% tiempo de calidad, y esto va a mejorar la comunicación, el vínculo, van a aminorar los problemas en la familia, etcétera. No te olvides darle like, suscribirte, compartir este link a todos tus familiares y seres queridos, pero principalmente a vos primerito. Gracias María por tu tiempo, y bueno, nos encontramos en el próximo podcast, ya si Dios quiere, en un vivo y directo para compartir e interactuar con la gente. Gracias Alejandro. Invito a todas las personas también que de este podcast quedaron preguntas, déjenlo en los comentarios, vamos a estar revisándolo. Y si se puede y Dios permite, vamos a orar un poquito más. El próximo lunes, el en vivo, vamos a dar como un pequeño espacio a esas preguntas, responder antes de dar el siguiente tema. Así es. Muchas gracias. María. Gracias.